Listo. Ayúdanos, Emi, recordándonos cuáles son las reglas de la clase. Te escuchamos. Normas de clases: no estar en pijama, no comer en clase, no rayar la pantalla, tener el micrófono apagado y la cámara encendida, levantar la mano cuando queremos hablar, no chatear, respetar el turno de los demás y respetar a nuestros profesores. Importantísimo mantener estas normas que nos van a permitir respetarnos entre todos, ¿de acuerdo? Estamos en el segundo quimestre, empezamos la semana 21. Quiero recordarles que estamos trabajando con el proyecto número 6 llamado Mantengo sano mi cuerpo con hábitos saludables. Precisamente el día de hoy, martes 8 de febrero, vamos a hablar un tema nuevo y un tema muy importante. Nos habla sobre los números decimales. Vamos a ver una nueva forma de números, mis pequeños. Entonces le voy a pedir, por favor, a Amy Amanca, ¿estás aquí? En la cámara. Por favor, ayúdanos leyendo el ¿sabías qué? Del día de hoy. Te escuchamos. ¿Sabías que la atención a la salud integral de las personas debe ser la principal preocupación de los gobernantes, pero son pocos los países que invierten lo necesario en la salud de su población? Correcto, mire. Como estamos hablando, chicos, nuestro proyecto sobre salud integral, una parte importante de la salud integral es la salud física, ¿sí? Mantenernos siempre sanos, que nosotros tengamos vacunas desde pequeñitos, es importantísimo. Pero eso no solo es responsabilidad de nuestros padres, sino también es la responsabilidad del Estado, ¿sí? De los presidentes, de los gobernantes. Es responsabilidad de ellos también facilitarle al pueblo, a nosotros, a quienes votamos por ellos. Hola, hola. Jocelyn, a quienes formamos parte de un país, facilitarnos todo lo referente a salud, es decir, doctores, hospitales, centros de salud, medicina. Dicen en qué página están. Todavía no estamos en página, por favor. Estamos recién empezando. Gracias, Jocelyn. A ver, mis pequeños. Entonces, como dice el ¿sabías qué? Del día de hoy, la salud debe ser la preocupación de los gobernantes. Claro que sí. Los gobernantes, quienes dirigen los países, quienes dirigen las ciudades, alcaldes, presidentes, ellos deben invertir en la salud de nosotros, ¿sí? Porque nosotros también contribuimos al mejoramiento del país, porque nosotros pagamos nuestros impuestos, porque nosotros compramos y al comprar apoyamos a que el país tenga más ingresos, ¿no? Mire, qué importante para nosotros entonces tomar en cuenta este dato. La salud es responsabilidad también de nuestros gobernantes y nuestros gobernantes tienen que estar muy atentos, ¿no? De las necesidades en salud que tiene el pueblo. Para entrar un poquito más en materia, vamos a relacionar esto de la inversión de salud con los números decimales. Pero antes, necesitamos saber qué es un número decimal. Para ello, voy a proyectarles el siguiente video. Póngale mucha atención. Después de este video, hacemos unas preguntitas. Póngale atención. Vamos a aprender qué son los números decimales. Aquí tenemos un pastel. El pastel representa una unidad o un total completo. Vamos a dividir el pastel en 10 partes iguales. Todavía podemos decir que el pastel se encuentra entero, simplemente está cortado en partes más pequeñas. Pero ¿qué pasa si le quitamos una rebanada? Ya no podríamos decir que el pastel es 1, es menos que 1.
Pero tampoco podríamos decir que es 0, pues todavía se encuentra ahí la mayoría del pastel. De hecho, el pastel se encuentra entre el 1 y el 0. ¿Cómo representamos una cantidad que se encuentra entre el 1 y el 0? Lo que hacemos es hacer uso del punto decimal. Escribimos punto 9. Punto 9 es menos que 1 y al mismo tiempo es mayor que 0. Todos los números que se encuentran a la derecha del punto representan una cantidad menor que 1 y le llamamos la parte decimal. Todos los números a la izquierda del punto representan una cantidad igual a 1 o mayor. Es lo que llamamos enteros. Si nosotros le quitamos más rebanadas al pastel, reducimos los números decimales. Ahora, ¿qué tal si tenemos más de uno? Digamos que tenemos un pastel entero y además tenemos 3 rebanadas extras. ¿Cómo representamos nuestro entero más las 3 rebanadas? Simplemente agregamos punto 3 al 1. Así podemos decir que tenemos 1.3 pasteles. Tenemos más que 1, pero menos que 2. Si agregamos más rebanadas al segundo pastel, nuestros decimales aumentan. Ahora ya tenemos 2 pasteles enteros, y podemos expresarlo como 2, o como 2.0. 2 y 2.0 es lo mismo, representa la misma cantidad. Si seguimos agregando rebanadas, simplemente continúan aumentando los decimales hasta llegar a 3 enteros. Ahora que ya tenemos una noción un poco más clara de qué son los números decimales, conozcamos un poco más de ellos. ¿Por qué les llamamos decimales? Como su nombre lo indica, hace referencia al número 10. Y es que los números decimales tienen su base en el número 10. Esta es la razón por la cual dividimos el pastel en 10 partes iguales. Una rebanada del pastel, o lo que es lo mismo un décimo del pastel, lo expresamos como punto 1. Podemos a su vez dividir en 10 partes iguales esta rebanada. Si hacemos esto, ¿cómo representamos un décimo de una rebanada? Simplemente agregamos un número más a la parte decimal del número. Por ejemplo, el décimo de una rebanada se expresa como .01. Si continuamos y dividimos esa parte en 10, cada parte estaría representada por .001. Y así consecutivamente. Como podemos ver, los números decimales son muy útiles, nos ayudan a expresar cantidades muy pequeñas. Si alguien nos pregunta cuánto pastel tenemos aquí, podemos decir que tenemos .001 del pastel. Cuando tengo .1, puedo decir que tengo un décimo del pastel. Cuando tengo .01, digo que tengo un centésimo del pastel, o una parte de 100. Cuando tengo .001, tengo una milésima del pastel, o una parte de 1000. Para leer un número decimal, primero consideramos la parte entera y después la decimal. Por ejemplo, en este número la parte entera es 12 y la parte decimal 634. La decimal nos indica que un entero fue dividido en 1000 partes y tenemos 634 de ellas. Por lo tanto se lee como 12 enteros, 634 milésimos. Si le quitamos la parte de los milésimos, ¿cómo leeríamos el número? Se leería como 12 enteros, 63 centésimos. Y por último, si borramos la parte de los centésimos, lo leemos como 12 enteros, 6 décimos. Veamos una tabla más completa de cómo leer los decimales. ¿Cómo leemos este número?
Por convención, cuando la parte entera es 0, no se menciona. Tampoco es necesario mencionar el punto. Simplemente decimos 15 diezmilésimos. Entonces, ¿cuándo utilizamos los números decimales? Cuando queremos medir el tamaño de un planeta, utilizamos Una metros. consulta. Y Una decimos pregunta. la Tierra ¿Cuántos tiene aquí una no tiene de circunferencia los aproximada cráteres que de están ahí, no tiene 40 más? millones de metros. No. Son los que están ahí. Qué raro. ¿Y ustedes por acaso tienen carteles? Pero ¿qué tal si queremos medir a una hormiga? Entonces decimos la hormiga mide 3 milésimos de metro. Un uso muy común de los decimales es el dinero. Muchos productos no cuestan una cantidad entera exacta. Un dulce puede costar 3.5 pesos y un refresco 9.5 pesos, lo que equivale a 9 pesos con 50 centavos. Con la ayuda de los números decimales podemos expresar cantidades fraccionarias o menores a 1. El punto decimal separa la parte entera de la parte decimal. Para leer un número decimal nos fijamos la posición del último número decimal. Muy bien, mis pequeños. Precisamente, a ver, más o menos para que ustedes vayamos entendiendo un poquito de lo que se trata el video de hoy. Hoy vamos a trabajar con lo que son los números decimales, ¿ya? Los números decimales son números que se encuentran, ¿cómo les digo?, entre los enteros, ¿ya? Nosotros normalmente sabíamos que luego del 1 viene el 2, luego del 2 viene el 3, el 4, el 5 y así. Pero desconocíamos que entre el 1 y el 2 pueden haber números más pequeñitos, ¿ya? Incluso entre el 2 y el 3, entre el 5 y el 6. En la mitad de los dos números, entre ellos hay números más pequeñitos. A esos números los llamamos números decimales. Para nosotros poder trabajar con números decimales, debemos entender en dónde se ubican estos números decimales, ¿ya? Voy a abrir una pizarra para que usted más o menos se vaya dando cuenta, para explicarle. Póngame atención. Me avisa si ya está la pizarra, ¿ya? Ya, profe. ¿Está cargando? No, ya está la pizarra, pero no se aparece una advertencia. Ay, ya le vi. Listo. Aquí estamos con nuestra pizarrita. Nosotros, chicos, póngame atención, normalmente trabajábamos con números enteros, es decir, cuando hacíamos una suma decíamos 249 más 133, ya. Esas eran las operaciones que nosotros normalmente hacíamos, o podíamos hacer 1372 menos 325. Vean. Nosotros normalmente trabajábamos con esos números sin ningún tipo de dificultad. El día de hoy, el video nos presenta un nuevo tipo de números, ¿ya? ¿Dónde los vamos a encontrar a estos números? Pues están junto a estas cantidades. Normalmente nosotros sabemos que este número es 249, pero chicos, al momento de yo ponerle un punto o una coma, que es el estándar aquí en Ecuador, ponerle coma, abrimos un mundo de posibilidades a nuevos números. Es decir, que yo puedo poner 249, la coma, y pongo aquí un 19. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aparte de tener una parte entera, es decir, con números completos, con números enteros, también tengo una parte pequeña. A esta parte pequeña, que la pongo
ubicando una coma. A esta parte se le llama parte decimal. ¿Ya? ¿Cómo se le ha sabido llamar? Parte decimal. Correcto. Esta parte decimal que yo aumento al poner una coma son números pequeños. ¿Ya? No es como los enteros. Mire, si yo en el entero sigo aumentando más números, ¿qué pasa con este número? ¿Se hace más grande o más pequeño? Más pequeño. Más pequeño. Seguro es que si yo aumento a 41, este número es un número más pequeño. Se hace más grande. Más grande, obviamente, porque al principio tenía 249, pero yo aumenté a dos números, aumenté el 41 y se vuelve 41.249. Es decir, que en los números enteros, mientras más números aumento, la cantidad se vuelve más grande. Esto no pasa con los números decimales. Si yo al número decimal le aumento más números, por ejemplo, le aumento un 4, esto quiere decir que el número no es más grande, sino más pequeño. Y le voy a explicar por qué. Un número decimal lo que hace es tomar un número de todos los enteros que están aquí, tomar uno y dividirle en pedacitos. Yo les pregunto, ¿será lo mismo comerme un pan entero que comerme un pan dividido en 194 partes? ¿Será lo mismo? No. ¿Dónde me toca más? ¿En el pan entero o en el pan cortado en partes? ¿Dónde me toca más? El pan En el entero. pan entero, porque mire, si yo me como el pan entero, me como todito esto. Pero si le corto en 194 partes y le doy uno, me estoy comiendo este pedacito pequeñito, mire. Entonces, esos son los números decimales, chicos. Son números pequeñitos que se utilizan igual para demostrar cantidades mucho más pequeñas. Como ustedes vieron en el video, tal vez nosotros el tamaño de un elefante podemos medirlo con números enteros. Pero si yo le digo a usted, a ver, ¿cuánto mide una hormiga? No voy a poderlo hacerlo con números enteros. Entonces ahí lo que hago es poner 0 enteros, pero pongo 0,2 metros, ¿ya? Este número pequeñito es un número decimal, ¿ya? ¿Cómo sé que es un número decimal? Por la presencia de esto, de la coma, ¿sí? Cuando usted vea una coma entre dos números, quiere decir que ese número tiene números decimales. ¿Han visto ustedes este signo de aquí? Mire, póngale atención. Este signo de aquí, ¿han visto ustedes? Vea, esto y después ponen... Ese es de $1 o para Eso. comprar. ¿Qué tal si esta etiqueta que le estoy poniendo aquí, está, qué sé yo, en una mochila, en una cartuchera? ¿Qué quiere decir? Dice que están vendiendo a $1 69. 69. Estamos diciendo que esta cartera cuesta $1.69. Mire, aquí estoy utilizando números decimales, ¿sí? Mi pregunta, ¿qué es más grande? ¿$1 o 69 centavos? ¿Qué es más grande? $1. Es más grande, vale más, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, para que usted se vaya dando cuenta que los números decimales, los números, por ejemplo, en este caso el 69, el número decimal, ¿sí? Vale menos que un número entero. Como les digo, nosotros ya hemos usado estos números. Cuando vamos a la tienda y nos dice, ¿cuánto es? Dice, pague $5.98. Quiere decir que estoy pagando $5 en enteros y 98 centavos en decimales. Correcto. Pero ¿quién me da la pista de los decimales? La... No. La coma.
Correcto. Mire, ¿qué pasa si le quito la coma? ¿Qué número es ese? ¿Es un número grande o un número chiquito? Es un número grande. Es el 598. 98. Pero si yo le pongo la coma, tengo el 5 enteros con 98 en decimales. ¿Sí? ¿Correcto? Pues miren, los decimales son estos. Son números más pequeñitos que los valores enteros, ¿sí? Nosotros, ojo, nosotros ya hemos trabajado con enteros, todo hemos trabajado con unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. Y lo último que hicimos fue la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Todos esos son enteros. Hoy vamos a comenzar a hablar de los decimales. Es decir, de los números que van después de la coma. ¿Al lado de quién? Al lado de un entero. Número entero. Eso, muy bien. ¿Ya? Miren, les voy a mostrar unos datos para que usted los observe. Les voy a copiar, es más, le voy a copiar este dato al pizarrón para poder trabajar con estos datos. Eso, miren, ahí está. En estos datos que les presento, ¿tenemos números decimales, sí o no? Sí. Ay, perdón, le hago más grande. Aquí, ¿tenemos números decimales, sí o no? Sí. Sí. Aquí tenemos números decimales. Por ejemplo, donde dice Estados Unidos, dice 14,34, Alemania dice 9,516, Noruega 8,7, Reino Unido tiene 7,51, Colombia 5,351, Chile 5,2, Ecuador 4,23 y Brasil 4,12. Mi pregunta para ustedes. ¿Qué dice en el título? Mi querida, a ver, vamos con Emily, que tienes la manito arriba. Emily, ¿qué dice en el título de estos gráficos? ¿De qué nos está hablando estos números? Del gasto público. ¿De qué? En salud en el mundo. Nos está hablando de cuánto gastan estos países. Estados Unidos, Alemania, Noruega, Reino Unido, Colombia, Chile, Ecuador y Brasil. ¿Cuánto están gastando estos países? Eso nos está diciendo. En salud. Es decir, ¿cuánto gasta Estados Unidos en salud, en doctores, en medicinas, en hospitales? ¿Cuánto gasta Chile? Eso nos está diciendo. ¿De acuerdo? Les pregunto, ¿cuál es el país que más gasta en salud, que más ayuda al pueblo en salud? ¿Cuál es? Observa el dibujo y díganme. Alemania. Alemania. No. ¿Seguro? Lean bien. Estados Unidos. Estados Unidos. École. Estados Unidos gasta el 14,34% de todo el dinero que ellos tienen, que todo el dinero que ganan en un año, ellos gastan el 14,34% en salud. Es decir, que el presidente de ese país le gasta en el pueblo 14,34% de todo el dinero, gasta en salud. ¿Eso será bueno o malo? ¿Qué dicen ustedes? Bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque cuando un país gasta mucho dinero en salud, la gente que vive en ese país va a tener muchos doctores, va a tener muchos medicamentos y va a tener muchos hospitales. Dime. Eso tenemos que hacerlo en el portafolio. Sí, mi corazón. Luego usted solo copia el nombre del país y el porcentaje, nada más. ¿Sí? No importa los dibujitos, no importa las banderitas. Lo que me importa es que esté el nombre del país y que esté el porcentaje. Dime. ¿Eso hay que dibujar? Si es que quieres, dibuja. Si no, solo copias los números. ¿De acuerdo? Solo copias el número y el país. Texto. No estamos en el texto, corazón. Ponga atención. No estamos trabajando ahora en el texto. ¿Ya?
De acuerdo, estos son los datos. El país que más ayuda a su pueblo en salud es Estados Unidos. Ahora mi pregunta, ¿cuál es el país que menos gasta en su población en salud? Observe, ¿cuál será el que menos gasta? Brasil. Brasil, dice, ¿sí? Brasil es el país que menos gasta en salud. ¿Sí? Brasil es el país que menos gasta en salud. Brasil solo gasta el 4%, ¿verdad? De todo lo que gana, solo gasta el 4% del país. ¿Sí? Mire, no, eso nos quiere decir que en ese país, la población no recibe mucho dinero para doctores, para medicinas y para hospitales. Otra preguntita, observando estos dibujos. ¿Ecuador es un país que gasta mucho o que gasta poquito? A ver, observe y dígame. Que gasta poquito, profe. Gasta poquito. Ya, gasta poquito, dice. ¿Sí? Mire, el Ecuador es uno de esos países también en los cuales se gasta muy poco en salud. Es decir, que aquí en nuestro país todavía no estamos invirtiendo lo necesario para que la población tenga todo lo necesario para su salud. Sí, mire, apenas el 4,2% tiene, ¿cómo se llama? Tiene de inversión en salud. ¿Ya? Entonces, miren, démonos cuenta cómo necesita nuestro país invertir muchísimo más dinero en salud. Es decir, que solo apenas de cada $100, solo 4 dolaritos invierte el país en salud. ¿Sí? Les pregunto, ¿la salud es importante para nosotros aquí en el Ecuador? Sí. Les pregunto, ¿debe haber doctores o no debe haber doctores en los hospitales? Sí. Sí o sí. ¿Por qué? A ver. Se morirían los pacientes. Nos moriríamos. Exacto. Imagínense si a nosotros ahorita nos da COVID y vamos a un hospital y llegamos al hospital y nos dice, ¿sabe qué? En este hospital no hay doctores, váyase a otro doctor, váyase a otro hospital. ¿Qué va a pasar con esta persona que está enferma? ¿Estará bien o será que se puede morir por estar yéndose a buscar hospital? Se puede morir. ¿Qué pasará si esta persona ya llega al hospital, ya llegó al hospital, ya le atiende un doctor, pero el doctor le dice, verá, tiene que tomarse estas pastillitas, pero no hay ahorita esas pastillas en el hospital? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Se curará o no? No se muere porque no tiene las pastillas. Correcto, no se va a curar esa persona. Entonces, por eso es importante que nuestro país invierta mucho en salud. Estamos apenas en el 4%, es muy poquito. No es como Estados Unidos, vea que invierten el 14%. Aquí invierten solo el 4%. Lo demás no se sabe en dónde estará. Puede ser que esté en educación, puede ser que esté en infraestructura, pero la verdad es que nosotros no hemos visto, ¿no? No hemos visto nuevas carreteras, no hemos visto nuevos hospitales. Entonces es importante nosotros ver que nuestros gobernantes inviertan mucho en la salud de la gente. ¿Ya? Mire, está Estados Unidos como el país que más invierte en salud. Brasil como el que menos, y Ecuador está al lado de Brasil, ¿va? Qué pena, ¿no? Que seamos un país que no invierte mucho en salud. Luego le sigue Colombia, Chile, y los que más invierten en Estados Unidos, Alemania, Noruega y Reino Unido. Ve, qué importante nosotros ver cómo estos países van invirtiendo en la salud de su pueblo. Les pregunto, ¿el Ecuador debe invertir más o debe invertir menos? ¿Qué piensan ustedes?
Invertir más. Más, ¿no es cierto? Muchísimo más. A ver, chicos, aquí tenemos un resumen de lo que son los números decimales. Les pregunto, en los datos que acabamos de leer, ¿hay números decimales? Sí. Sí. ¿Y cómo nos damos cuenta que en los datos que acabamos de leer había números decimales? Llevan un número grande y llevan también Eso. un número pequeño. Un número Principalmente, pequeño. ¿separado número- por qué? ¿Separado por qué? Porque puede haber Eso, está por separado un por número una grande. coma, correcto. Recuerde que aunque después de la coma hay un número grande, como por ejemplo aquí en Alemania dice 516, aunque este número sea grandote, no quiere decir que sea grande. En los decimales, un número más grande quiere decir que es mucho más pequeño. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos entonces con el resumen. Vamos leyendo. A ver, ayúdenme. Déjenme ver quién está con la mano arriba. Manitos arriba, a ver, para que me ayuden a leer el resumen de los números decimales. Vamos. Eso, vamos. Amy, ¿qué dice de los números decimales? Lee, por favor. ¿Qué dice de los números decimales? Lea, aquí está en la pantalla. Lea, ¿qué dice? Yo puedo, profe. Para leer un número decimal, primero leemos la parte A ver, corazón. entera. Empecemos por el anaranjado, ¿ya? Empecemos desde el anaranjado. ¿Qué dice? Son aquellos que utilizan la coma para separar la parte entera de la decimal. Muy bien. Miren, los números decimales son aquellos que utilizan una coma para separar la parte entera de la parte decimal. Muy bien. Primer dato importante sobre los decimales. Matías, vamos, la segunda. ¿Qué dice? Ok, profe. Los decimales se ubican dentro de una tabla posicional. Correcto, mire. ¿Se acuerda que en la parte entera teníamos unidades, decenas, centenas? ¿Se acuerdan de eso? Sí, dicen. ¿Ya? Y Los decimales también tienen una tabla de valor posicional. También tienen la tabla de valor posicional. ¿Sí? Pero, a diferencia de los enteros, por ejemplo, voy a poner aquí para que ustedes lo vean más grande. En los enteros, la tabla empezaba de derecha hacia la izquierda. Empezaba por unidades, le seguía decenas, centenas, ¿no es cierto? Eso sí se acuerda, ¿verdad? Sí, dicen. ¿Ya? En los decimales funciona al revés. No va de derecha a izquierda. Perdón, no va de... Profe, Perdón, dime, ¿sí? ¿puedo ir al baño? Claro que sí. En los enteros iba de derecha a izquierda empezando por las unidades. En los decimales va desde la coma, es decir, desde la izquierda hacia la derecha. Y aquí ya no se llaman unidades, decenas y centenas. Se les llama décimos, centésimos y milésimos. Repita, décimos, centésimos y milésimos. Así se les llama. Décimos, Centésimos centésimos y milésimos. milésimos. Es importante que usted sepa estos nombres porque para poder leer estos números, usted va a tener que saber dónde termina el número. Si termina en décimo, si termina en centésimo o si termina en milésimo. Aquí les voy a explicar cómo. Mire lo que dice. Primero, para leer un número decimal, primero leemos la parte entera. Es decir, la parte que está a la izquierda de la coma. En el ejemplo, ¿qué está a la izquierda de la coma en este ejemplo que tenemos aquí? ¿Qué número está a la izquierda de la coma? 291. A la izquierda, digo, verán. Por ahí escuché 200. Un milésimos. 7. Eso.
Eso. A la izquierda de la coma está el número 7. 7. Mire, aquí dice, observe, aquí está la coma y aquí a la izquierda está el número 7. A este, como está solito, le vamos a leer 7 enteros. ¿Cómo le vamos a leer? 7 enteros. ¿Qué pasa si yo tendría, por ejemplo, el número 15 y de ahí la coma? ¿Cómo leería esto? Si yo tendría el 15 y luego la coma. Eso. 15 enteros. Sí. ¿Qué pasa si tendría el 236 antes de la coma? ¿Cómo leería? ¿Cuál número era? Este número, 236. Si tengo el 236 antes de la coma, ¿cómo le leo? 236.000. No, nada de 1000. Si está antes de la coma, no es 1000. ¿Qué es? 236 enteros. Repita. Enteros. ¿Qué pasa? Tengo que ir al baño. Claro que sí. Tengo 214 antes de la coma. ¿Cómo le leo? ¿Le leo? Profe, Dime. 214. ¿puedo ir al baño? Claro que sí. Gracias. Matías, ¿cómo le leo? Si tengo el 214 antes de la coma. 214 enteros, profe. Exacto. Solo le aumento a los números la palabra enteros. Si tengo el 8 y luego la coma, ¿cómo le leo? 8 enteros. 8 enteros. 8 enteros, nada de 800. 8 enteros. Si tengo el 99 antes de la coma, ¿cómo le leo? 99 enteros. 99 enteros, correcto. Si tengo el 954 antes de la coma, ¿cómo leo? 955 enteros. 54, bueno, sí, 54 enteros sería, sí, ya. Primero, entonces, siempre que usted vea un número decimal, lea lo que está antes de la coma, pero léala con la palabra enteros. ¿Qué dice después? Dice, después leemos el número que está a la derecha de la coma. ¿Qué número está a la derecha de la coma? ¿Qué observan en el ejemplo? ¿Alcanzan a leer? 291. Eso, 291. Entonces tengo 7 enteros con 291. Correcto. Entonces este número se lee 7 enteros con 291. La pregunta, ¿291 qué? Aquí nos dice que, ponga atención, finalmente agregamos el nombre de la última. Milésimo. Correcto. El 291, ¿en qué posición termina? ¿En décimos, Milésimo. en centésimos o en milésimos? Milésimo. En milésimos. Décimos. Entonces, ¿cómo le leo a todo este número? Le leo. Le leo 7 enteros Enteros. ¿con cuánto? Pues le voy a poner aquí, espérense un ratito, les pongo aquí y les hago más grande. Eso, ya. Con Le leo. 291 Eso. milésimo. Con 291 milésimos. Milésimo. ¿Por qué milésimos? Porque es el último. Eso, es la última posición que ocupa el número. Pero ¿qué pasa si no hubiera el 1? Verán, le voy a borrar al 1. ¿Qué pasa si no hubiera el 1? ¿Ya? ¿Cómo se leería ese número? ¿Cómo se leería ese número si no hubiera el 0? 700
Nada de enteros. 700, nada de 700, corazón. 7 enteros con 29 décimos. Eso, 29 centésimos. ¿Sí? 29 centésimos. ¿Por qué? Porque el 29 terminó en centésimos. Ya no terminó en milésimos. Pero ¿qué pasa si solo estaría el 2? ¿Cómo se leería ese decimal? 7 enteros con 2 decimos. Con 2 décimos. Correcto. Con 2 décimos. Correcto. Sí, entonces miren, esa es la forma correcta de nosotros leer los números decimales. Primero leo la parte que está en el entero y luego, después de la coma, leo con y leo el número. En este caso, 2 décimos. ¿Sí? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Sí, Vamos a hacer unos ejercicios. Póngale atención que luego usted va a tener que copiar estos ejercicios. Póngale atención. Aquí nos pide, mire, que busquemos cuánto gasta Estados Unidos, cuánto gasta Colombia, cuánto gasta Ecuador y cuánto gasta Brasil. Luego nos pide que ese número le pongamos en el valor posicional y finalmente que escribamos cómo se escribe en letras ese número. ¿Podemos hacerlo? ¿Sí o no? sí podemos. Ya, hagamos entonces, vamos. Manitos arriba para ir haciendo uno por uno, vamos. Necesitamos este cuadro de aquí, lo necesitamos acá. A ver, vamos a pasar aquí. Ya, ahora sí le hago grandote. Listo, vamos. Mucho grande. Ahí está. Listo. Manitos arriba tengo, voy a empezar con Michelle. Michelle Guamushi. Voy contigo, Michelita. Me pregunta, ¿cuánto gasta Estados Unidos? ¿Cuánto invierte Estados Unidos en salud? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuánto pongo en enteros y cuánto pongo en decimales? Te escucho, Michelle. Michelle. Está apagado su micrófono. Vamos, entonces ayúdame tú, Emily. ¿Cuánto gasta Estados Unidos en salud? 14. Ya, entonces, en enteros pongo 14. 1 en decenas, 4 en unidades. ¿De ahí qué viene? La coma. Viene una coma. ¿Y luego qué viene? El 34. 34. 3 y 4. Tú mismo, Emily, ¿cómo leemos ese número entonces? 14 enteros ¿Correcto? con 34 centésimos. Centésimos. ¿Por qué centésimos? Porque el 4 termina en centésimos. Correcto. Voy con Jocelyn. Me pregunta ahora, ¿cuánto invierte Colombia? ¿Cuánto le pongo en enteros? 5. 5 en las unidades. ¿Luego qué va? Coma. Luego me dice que ponga la coma. ¿Y después de la coma qué va? 34. No, 34. Aquí está Colombia. ¿Cuánto? Ay, perdón. 351. 351. 351. Ahora sí. Jocelyn, ¿cómo leo ese número? Acuérdate, ¿qué está antes de la coma? ¿Qué está antes de la coma? Mírale, ¿qué está antes de la coma? Complicado con lo del internet. 5. Eso. ¿Serían 5 qué?
5 5 enteros. Eso, gracias por ayudar. Enteros. Lo que está antes de la coma, acuérdate, son 5 enteros. Enteros ¿Con cuánto? con 351 ¿Y un? ¿En qué termina el 351? ¿Décimos, centésimos o milésimos? décimos. Milésimos. Entonces, sería 5 enteros con 351 milésimos. Correcto. Gracias, Jocelyn. Voy con... Me parece que estaba participando... ¿Y cómo está? Pues, Matías. Matías, ¿estás aquí? Sí, profe. Ya voy contigo, Matías. Me dice, ¿cuánto invierte Ecuador? ¿Qué pongo en los enteros? ¿Cuánto pongo en los enteros? ¿Cuánto invierte Ecuador? 4 enteros. Eso, 4 antes de la coma. ¿Y después de la coma qué pongo? 23. 2 y luego el 3. Ahora sí, ayúdame, Mati, leyendo o diciéndome cómo se lee ese número en letras. 4 enteros 4 y enteros 23. con 23, 23 ¿qué? centésimos. 23 centésimos. ¿Por qué centésimos, Matías? ¿Por qué centésimos? Porque termina en centena. Correcto. No en centenas, en centésimos, ojo. En los enteros hay centenas. En los decimales hay centésimos. Ojo. Muy bien. Porque el 23 termina, vea, el 2 en décimos, el 3 termina en centésimos. 23 centésimos. Vamos, correcto. Gracias. Voy con Joseph Garzón. Joseph, ayúdanos por favor. ¿Cuánto invierte Brasil en salud? Directo, ¿no? Joseph, ¿estás por aquí? Joseph, no parece que está. Bueno, vamos. ¿Quién más? Levante la manito. Profe, ya. Es que no se me prendía el micrófono, profe. Ya, gracias, Joseph. ¿Cuánto invierte Brasil en salud de todas sus ganancias? ¿Cuánto? $4,012. No es 4,000, corazón. Es una coma. Eso quiere decir 4 enteros. Ojo. ¿Qué quiere decir esto, Joseph? ¿Qué quiere decir eso, Joseph? El 4 antes de la coma. 4,000. No, mi amor. Antes de la coma. 4 enteros. ¿Cuántos? 4 enteros. 0,12, profe. Enteros. Entonces, mire, son 4 enteros. Antes de la coma, 4 enteros, es decir que es poquito. Y después de la coma, ¿qué está, mi querido Joseph? 12. Eso, 12, pero con un 0, ¿no? 0. O sea que sería... ¿Cómo leerías eso, Joseph? '¿Cómo leerías ese número? 4. ¿4 qué? Si está antes de la coma, ¿qué eran? 4. 4. Aquí está, corazón. ¿4 qué? Enteros. 4. Enteros. 12. Todos los números que están antes de la coma se leen enteros. Como está el 4 antes de la coma, le leemos 4 enteros. ¿Con cuánto? ¿Con 12 qué? Con 12 dólares. Milésimos. Con Con milésimos. 12 milésimos. Mira aquí, Joseph. Mira, el 12, a pesar de que tiene solo 2 números, al aumentarle el 0, hace que el 12 termine en los milésimos. Vea, si ves el 2, aquí termina. ¿En dónde? En milésimos. ¿Ya? Por eso es que se lee 4 enteros con 12 milésimos. Si no hubiese el 0, ahí serían 12 centésimos.
Pero como hay un 0 que me obliga a mover todo hacia la derecha, se mueve hacia los milésimos. ¿Está claro, mis pequeñitos? ¿Sí? Y Ya, listo, entonces. ¿Qué va a hacer usted de tarea el día de hoy? Póngame atención. ¿Qué va a hacer de tarea? ¿Qué va a hacer de tarea? Póngame atención. Primero, va a copiar la actividad 1, que es el ¿sabías qué? Esto le copia en su portafolio. Ojo, poniendo la fecha, la materia y el tema. La actividad 1 tiene que ir al portafolio. La actividad 3, si es que usted puede copiarle, si no la imprime, también. La actividad 4, que le hicimos aquí de manera oral también. La actividad 5, que es el resumen, o le copia o le imprime. También tiene que estar en su portafolio. La actividad 6, que hicimos en clase también. Y la actividad 7, usted tiene que hacerlo en su cuaderno de trabajo de matemática. Ojo, no dice en el integrado, dice cuaderno de matemática, cuaderno de trabajo de matemática, página 88. ¿Ya? Esto usted lo va a hacer en su cuadernito de trabajo de la segunda, el que usted retiró, que está solito. Ahí le va a hacer. ¿Estamos claros, mis pequeños? Sí, eso le va a hacer usted en su cuaderno de trabajo, en el libro que viene solito, que dice solito matemática, en ese cuaderno de trabajo, página 88. Es lo que va a resolver. Correcto, Emily. Ahí Emily nos está mostrando. ¿Estamos claros, peques?